Muy buenas y bienvenido de nuevo aquí a mi podcast, El Desván de Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster de misterio. Y nada, como siempre, cada fin de semana, cada viernes, con un poco más de energía, pues vamos a hablar de diferentes temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales, asesinos seriales y un tema que me interesa muchísimo y seguro que a ustedes también os va a interesar bastante, que son las extrañas desapariciones. Pero solamente deciros que podréis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Y por supuesto en mi canal favorito en YouTube. Muy buena familia, bienvenidos de nuevo aquí a mi podcast. Y hoy estoy un poco, ¿cómo diría? Emocionado, porque es un tema de desapariciones, pero que tiene que ver en la provincia o en el estado de Alaska, perteneciente a Estados Unidos, como uno de los estados o el estado más grande, ya que es inmenso. Y me gustaría relatar en este podcast muchas cosas, ya que Alaska es un sitio pues de leyendas, es una, ¿cómo decirlo? Es un paisaje y un terreno increíble, donde hay montañas, extensos bosques, muchísimos ríos, el mar Atlántico del norte y muchas cosas peligrosas donde la gente pues se ha dado que ha desaparecido pues durante muchísimos años, aparte de su difícil acceso, ya que muchas veces para llegar a Alaska la mayoría tiene que ser en avión o avionetas a las distintas pues ciudades, que no son muchas, y a sus pequeños pueblos pues para llevar por ejemplo víveres o mercancía para que la gente pues pueda sobrevivir, ya que imaginaros que Alaska es un estado que está en el polo norte, donde hay 6 meses de oscuridad y 6 meses de sol. O sea, ya imaginaros lo que es Alaska, que es un total desafío. Pero me gustaría hablar y hacerlo a escala, ¿no? Hablar de Alaska y su triángulo famoso, el triángulo de Alaska, que es muy parecido como el triángulo de las Bermudas, pero vamos a intentar pues hacerlo paso a paso. Y es muy interesante porque fue que justamente me hice el MyHeritage, que es eso del DNA para saber de qué procedencia eres o qué procedencia tienes. Y me dio curiosidad y cuando lo hice me dieron muchos resultados bastante... Yo me quedé un poco como, ¿cómo? ¿En serio? Porque en la mayoría de mi ADN es de Iberia, o sea, de España, un 25% de Italia y el resto estaba dividido pues en parte del norte, o sea, en lo que sería donde actualmente resido, aquí en Finlandia, lo que es los países nórdicos. Tengo un poco de ADN del norte, también de la que sería de los países del este. Y además, un dato curioso, que esto fue lo que me dejó como en serio, que tengo un 2% inuit. Inuit es una, no una raza, sino un pueblo que reside normalmente en el norte de Canadá y Alaska, ¿vale? Los llamados esquimales, pero se conocen como inuit a este pueblo. Y me pareció curioso y estuve investigando y entrelazando con las desapariciones y tal, y los inuit y su cultura, su leyenda, pues me fui involucrando hasta que llegué justamente a lo que es el triángulo de Alaska, donde pues literalmente desaparecen, pues no sé si al año más de 16, no al año, o no estoy seguro los cálculos bien, pero 16.000 personas, que es bastante, pero que en lógica digamos que podría ser porque muchas veces esas personas desaparecen porque están muy ebrias, muy borrachas, y sinceramente pues pueden llegar a ser atacados por un oso o algún animal salvaje. Sinceramente puede llegar a perderse en los bosques y luego es muy difícil encontrarlo, ya que pues puedes caer en, como ya he dicho en otros podcasts, en cualquier cuevas que no hayas explorado, simplemente que te hayas perdido y simplemente la naturaleza pues te haya tragado. Pero no me voy a entretener más porque si no sigo hablando y se me va el santo al cielo. Así que vamos a hablar de este triángulo que se encuentra, pues como su nombre dice, el triángulo de Alaska, en Alaska. Y pues
vamos a hablar de su proporción, ¿no? Alaska tiene cerca de unos 640 kilómetros de cordillera, 12.000 ríos y más de 3 millones de lagos. O sea, tiene más que Finlandia, imaginaros. Finlandia creo que tiene 56.000 lagos y este estado tiene pues los 3 millones. Algo increíble, ¿no? Imaginaos que esta tierra es como perderse en medio de la nada, ¿no? O crear una historia como digna de H.P. Lovecraft. Si no conocéis a este escritor, os recomiendo sus libros, como En la montaña de la locura. Son historias de terror increíbles, cortas pero muy intensas. Pero imaginaros, ¿no? Lo que tiene ¿cómo decirlo? Este terreno, ¿no? Este fantástico lugar y a la vez un poco aterrador, ¿no? Y ya que es que en Alaska cada año desaparecen más de 3.000 personas sin dejar rastro alguno. Y según los datos de Atlantic, una revista, desaparecen en su mayoría en la región del llamado Triángulo de Alaska. Imaginaros que ya desde 1988 han habido pues más de 16.000 desapariciones, justo en el área del Triángulo de Alaska. Este triángulo lo conforman las regiones de Utqiagvik, que también es conocido como Barrow, Anchorage y Juneau, la capital de Alaska. Anchorage, tengo otro podcast donde hablo de un asesino en serie muy famoso que hicieron una película sobre él. Lo podéis ver en mi canal de YouTube o en mi podcast también. Y también hablando justamente de asesinos en serie, de cómo también desaparecían personas, tenemos otro dato lógico que también pues llevan a este tipo de casos, como asesinos seriales, ¿no? Que en sus desapariciones. Pero vamos a hablar de una desaparición sin resolver, bastante interesante, que ocurrió en el 1972, justamente en esta zona, en el Triángulo de Alaska, ya que despertó bastante curiosidad a todo el mundo tras la desaparición en la ciudad de Anchorage de un avión Cessna, en el que viajaban pues políticos estadounidenses. Las víctimas pues fueron Thomas Hal Box, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Nick Begich, congresista por Alaska. Pero para esta búsqueda, imaginaros, de estos políticos invirtieron pues una operación de 39 días a cargo de 40 aviones militares, 50 aviones civiles, pero aún así jamás encontraron siquiera una pista que les condujera pues hasta ellos. Ni restos, ni escombros, ni el resto de los humanos. O sea, el resto de las personas, mejor dicho. Pero tiempo después Alaska pues sigue acumulando estos miles de casos, ¿no? De desapariciones sin resolver, como las historias que el periodista Alex Tizon, que era premio Pulitzer en 1997, describe en uno de sus reportajes En la tierra de personas perdidas, que fue publicado en el Atlantic en el 2016, y que trata de esto, ¿no? De dos jóvenes que desaparecieron de forma inexplicable. Vamos a contaros la historia. El primero de ellos era Rick Hills, quien desapareció en febrero de 2004 a los 35 años, cuando se dirigía a recoger un cheque en Anchorage. Y el otro caso es el de Richard Bennett, de 39 años, quien desapareció cerca de la misma ciudad en el año 2005, o sea, un año después. Pero sin embargo, Richard, este hombre que desapareció, sí encontraron aparentemente restos humanos. Lo cierto es que el hielo y la nieve pueden borrar hasta los últimos rastros de una persona, pues hay constantes deslizamientos de tierra, glaciares agrietados, desbordamientos de ríos y laderas peligrosas. Todo dispuesto para que cualquier explorador, pues experto, inexperto por ejemplo, o que no sea capaz de moverse por este tipo de tierra, pues pueda derrapar, caer y desaparecer con facilidad, ¿no? O sea, que vas caminando y de repente pues en cualquier hueco desaparezca. A mí me ha pasado, no broma, aquí en Finlandia, haciendo un recorrido justamente en el de hielo, en un desfiladero, que justamente veía este año, quiero ir a verlo otra vez, hace 2 años que no voy, y claro, vas caminando por encima de la nieve, pero debajo hay un río con sus rocas y deslizamientos, sus de hielo, etcétera, y en una de esas pisé malamente, pero por suerte no me pasó nada, me hundí medio cuerpo. Pero claro, yo me agarré justamente a una roca que había al lado, pero me hundí medio cuerpo. O sea que sí, tenía fondo, ya estaba tocando el río, pero imaginaros que yo me quedé con medio cuerpo. Yo estaba con un amigo y luego mi amigo me ayudó y yo que me he quedado aquí atrapado, tal, no sé qué.
ya me sacó, ¿no? Todo esto en inglés, por supuesto, aquí en Finlandia no hablan español. Pero bueno, que me pasó eso. Imaginaros ahí en Alaska que ahí puede haber grietas de no sé cuántos metros, caer ahí, caer malamente, darte en la cabeza, quedar inconsciente y simplemente quedar atrapado ahí, que nadie te vuelva a encontrar. Y imaginaros luego que llegue una tormenta y se den las peores condiciones. Pero bueno, este misterio de las personas que se las traga la tierra y que ha dado fama pues a este sitio, pues es conocido por los propios pobladores como el medio de la nada, imaginaros, ¿no?, el nombre, ya que no resuelve ninguna de las simples descripciones de una geografía pues más bien difícil. Pues tanto a la desaparición de aeronaves, que de acuerdo con la revista, por ejemplo, Curiosity, dentro de estas misteriosas pérdidas se encuentra la de un avión militar de 44 pasajeros que desapareció en 1950, la del bimotor Cessna 340 con 5 pasajeros también en 1990. Y es decir, que no hay nada que explique el fenómeno del triángulo este de Alaska, por la desigualdad, ¿no?, de sus lados, en fin, que parece desvanecer cualquier tipo de que pise sus profundidades. Pero es otro caso también que las aeronaves desaparecen y no tienen una explicación, ¿no? Puede que la tengan quizás a lo largo del tiempo, que hay otros casos en el que después de 50, 60, 70 años han encontrado las aeronaves, justamente pues que encontradas debajo del mar o cualquier otro sitio. Pero bueno, también hay un mito, ¿no?, que es, aquí ya nos vamos a la leyenda, que es el mito del Kushtaka o los propios mismos glaciares engañosos. Tal como por ejemplo en la historia de la montaña de la locura, en la que estos expedicionarios desaparecen misteriosamente, de H.P. Lovecraft, como si hubieran sido devorados por extrañas criaturas. En Alaska tienen una infinidad de leyendas. Por eso digo que las tribus, por ejemplo los Inuit, tienen muchas historias y leyendas sobre cómo animales pues humanizados que acechan a los viajeros y los atacan y los descuartizan o se los comen o cualquier otra cosa, ¿no? Ya que eso es lo que hacen este tipo de animales, ¿no?, de leyendas, ¿no? Lo que comentan los propios Inuit, ¿no? O simplemente que los transforman en esos tipos de monstruos que ellos cuentan. Pero para añadir, por ejemplo, más misterio a estas desapariciones, también hay quien se refiere al mito de que el escritor Dennis Weller, donde refiere en su libro, En busca del Kushtaka, que es decirlo así como el pie grande de Alaska, o el hombre nutria de los indios Liggett, en el que cuenta que el llamado pie grande de Alaska pues suele rondar estas montañas frías con la intención pues de llevarse a cualquier viajero y acabar con ello, o simplemente convertirlo en otro Kushtaka. Aunque otras de las explicaciones más razonables son las de los propios glaciares, que como ellos mismos son engañosos y aunque parecen sólidos, en realidad tienen mucha profundidad en su grieta, donde cualquier avión, imaginaros avión o humano, pues puede esfumarse. O sea, si un avión cabe ahí, y un humano es como si fuera una pequeña piedra. Por lo que el gran secreto del Triángulo de Alaska, pues quizás sea solamente eso, ¿no? Que todas estas cosas que desaparecen acaben en cualquier grieta o cualquier hoyo o cualquier cosa sea tapado con el tiempo por la misma naturaleza, ¿no? Pero hay más casos, ¿no? Hay más historias donde pues aquí en Alaska pues cuentan muchas desapariciones. Pero vamos a hablar de una desaparición bastante extraña, que es el misterio de Funny River, ¿vale? En donde pues el periodista Alex Tizon, que era premio Pulitzer por su libro Big Little Man in Search of My Asian Self, y estaba pues visitando Alaska en enero de 2005 para investigar el fenómeno de las personas ordinarias que desaparecen pues mientras hacen cosas ordinarias, cosas normales. Cuando se topó con una de esas historias trágicas y surrealistas que nos hacen sentir vértigo sobre nuestro lugar en el mundo, imaginaros, ¿no? Su viaje le había llevado a la península de Kenai y concretamente pues a Soldotna, que era su ciudad más grande, por decir algo, ¿no?, ya que cuenta con solamente apenas unas 4.000 personas que viven ahí. Allí conoció a la madre de Rick Hills, Dolly, y a su pareja Heidi, con quien tenía pues 2 hijos. Rick había desaparecido en febrero de 2004 a sus 35 años, poco después de volver a casa tras terminar un pequeño
trabajo en una plataforma petrolífera. Aquel día había cogido su camioneta Dodge para recoger un cheque en Anchorage, pero resulta que jamás volvió a casa. Lo que sí fue encontrado fue su vehículo, 2 días después a unos 25 kilómetros de su casa, cubierto por la nieve. Tenía las llaves puestas, el carnet de conducir en el asiento del copiloto y $292 en la guantera. Las huellas que mostraban la inequívoca cojera de Hills salían de la puerta del conductor y se internaban en medio del bosque. Estas llegaban hasta el porche de una casa a unos 400 metros, pero partían otra vez hacia una pista de aterrizaje abandonada y ahí desaparecían. Su familia descartaba el suicidio. No tenía ningún motivo para hacerlo y de hecho le había preguntado a sus hijos si querían acompañarle a hacer el recado. Tampoco pensaba que hubiese perdido la vida en el bosque porque estaba acostumbrado a vivir en la naturaleza. O sea, las personas que viven allí en Alaska mayoritariamente saben más o menos manejarse por allí. Aunque le gustaba irse de fiesta toda la noche, emborracharse y tomar cocaína, su mujer señalaba que ello nunca le había impedido volver a casa. Los Hill oyeron la respuesta más convincente de boca de una adivina. O sea, llamaron hasta una adivina, que les explicó que Rick había sido robado por 2 hombres y que lo habían abandonado para que se congelase hasta morir. Pero pasarían 10 años hasta que pudiesen encontrarlo. En la primavera de 2014, un gran fuego devastó gran parte de la península de Kenai. Mientras intentaban apagarlo, los bomberos encontraron huesos humanos reducidos a ceniza, lo que complicaba la identificación del cuerpo. Estaban extendidos en un radio de 5 kilómetros cuadrados, junto a varios cuchillos de caza, un mechero, un teléfono móvil, 2 monedas y 2 botones. El cadáver planteaba más preguntas que respuestas resueltas. Sin embargo, cuando la historia llegó a los oídos de Dolly Hill, que vivía simplemente apenas a unos 32 kilómetros del lugar del hallazgo, no pudo evitar preguntarse: ¿será Rick? Pues no lo era. Un cuerpo en el bosque en el año 2005, Richard Bennett desapareció en la península de Kenai a sus 39 años. Era un hombre de pocas palabras, aunque amable, que disfrutaba pasando mucho tiempo en el bosque, ya que su padre le había enseñado a cazar y pescar a una temprana edad. Cuando desapareció vivía en un tráiler en Sterling. Su padre, Leon, y su tía Jane pasaron a visitarlo un día de agosto después de haber pasado un tiempo sin saber nada de él, mientras su madre enferma Betty descansaba en casa. Aquí hay un dato curioso, que es que la pierna derecha tenía una lesión y Richard se le había fracturado la extremidad en un accidente de moto en 1980. Aquí concuerdan 2 cosas con los 2 desaparecidos, y es que los 2 tenían la misma fractura en la misma pierna. No parecía haber señales de vida en el tráiler, sin embargo, se encontraron algo que les daría un vuelco al corazón. Sus posesiones habían sido trasladadas a una cabaña y varias cajas habían sido etiquetadas con nombres de amigos y parientes. Estas contenían objetos que les podían resultar útiles a dichas personas, como si Richard estuviese repartiendo su herencia. Sin embargo, su familia desconfiaba de que hubiese cogido directamente, haberse ido al bosque y se hubiera suicidado. Tras recabar información de los vecinos, los Bennett decidieron investigar un poco más, los bosques contiguos. Tardaron alrededor de 4 horas en encontrar un esqueleto humano a unos 250 metros del tráiler, eso sí, sin cabeza. Llevaba puestos unos vaqueros Levi's y una sudadera azul. El tamaño parecía ser el de Bennett. Leon le dio la vuelta y tocó los restos del torso. Era él, ya que el laboratorio de Texas, encargado de hacer las pruebas de ADN, no podía detener los resultados antes de 18 meses. Pero los investigadores decidieron usar otra vía para identificar el cadáver y no alargar más la agonía de la familia. La pierna derecha del esqueleto mostraba una lesión, y Richard se había fracturado esta extremidad en un accidente de moto en el 1980. Para los investigadores era razonable pensar que se trataba del hijo de Leon y Betty, por lo que permitió celebrar por fin un funeral, que descansara en paz, el día 23 de junio del 2006, y poner fin a este proceso del duelo. Sin embargo, había algo que no sabían, y aunque quizás de haberlo hecho tampoco habrían cambiado las cosas. El tráiler donde vivía Richard se encontraba a menos de 800 metros de donde se había hallado la camioneta de Rick. Pero fue la teniente Cat Sweet,
una veterana de policía de esta oficina de la investigación de Alaska, la que dio con la clave de este enigma. Después del hallazgo de la primavera del 2014, Shue solicitó una lista de los desaparecidos en dicha zona, en la que aparecían Rick Hills y Richard Bennett. Sin embargo, había algo extraño. Bennett había sido enterrado, pero aún parecía en la categoría de desaparecido en los archivos de la policía. Esto es raro, ¿no? Bueno, aquí os comento ahora por qué. En su archivo encontraron la pieza perdida del puzzle, la carta sin enviar del laboratorio de ADN que confirmaba que el cadáver no pertenecía a este hombre, a Richard Bennett, y fechaba hace más de 16 meses después de que alguien fuese enterrado en su nombre. Imaginaros, ¿no? Fue un total desastre. Así que llamaron a 2 oficiales a la puerta de la familia de los Hill y Bennett a finales de agosto de 2014. Y la carta empieza así. Empiezo esta carta siendo consciente de que las palabras no pueden expresar adecuadamente la magnitud de la disculpa que su familia y ustedes merecen basado en los errores cometidos por los policías de Alaska. Así comenzaba pues la misiva ante la consternación de unos y otros. En ella pues se explicaba a los Hill que se había encontrado el ADN de su hijo desaparecido en un cadáver que llevaba casi 10 años enterrado en una colina a apenas unos kilómetros de su casa. Perdón. A los Bennett se les explicaba que el cuerpo del que pensaban que era su hijo no pertenecía a Richard Bennett, sino a otro hombre llamado Rick Hill, el desaparecido primero, ¿vale? Pero que el cadáver encontrado apenas unos meses antes en Funny River no era tampoco el de su hijo. O sea, en otras palabras, 9 años después de su entierro no había ninguna pista física sobre el paradero de Richard Bennett. Ambas cartas concluían de la misma manera. Por supuesto, entiendo que no hay nada que pueda decir que repare la devastación que debe sufrir su familia. Por ello, lo lamento terriblemente. Firmado el coronel James Cockrell, director de Alaska State Trooper. Poco después de recibir lo que eran las misivas, ambas familias se pusieron en contacto para intentar atar algunos cabos y compartir su dolor. Allí descubrieron que Rick y Richard, que nunca se habían conocido, pero que seguro que se habían cruzado en varias ocasiones, tenían mucho en común. Altura, peso, edad, la misma lesión en la pierna, como he comentado. La familia Hill sigue sin saber qué pudo pasar con Rick, aunque sospechan que puede tratarse de algo turbio. Leon decidió no decirle nada a su mujer, que se encontraba gravemente enferma, y murió en abril de 2015. En julio del pasado año en Alaska, en julio después de 2016 en Alaska, Dispatch News informó del descubrimiento de la identidad del cadáver de Funny River, que se trataba de James Allen Bieber, desaparecido en 2011 a los 42 años y que se había, no sé lo que le había pasado, pero que había sido compañero del instituto de Rick Hill. Y 10 años después de la primera muerte de su hijo, Leon vive en la incertidumbre de saber si su hijo sigue vivo, simplemente ha desaparecido o si simplemente jamás lo va a encontrar. No quieres regodearte, probablemente está muerto, pero no puedes pasar por alto que hay una esperanza. Es lo que explicaba el periodista, ¿no? Hablando con este hombre. Y quizás no se sabía si se había suicidado. Quizás había cambiado de vida o simplemente se había internado en el bosque para pasar allí el resto de sus días. No muchas de estas personas pueden hacerlo, recordaba, pero sí hay alguien que puede, ese es mi hijo. Eso es lo que decía el padre Leo del desaparecido. Fijaros, no es bastante extraño, ¿no? Encontraron cuerpos, pero solamente pudieron encontrar uno, pero el otro, que era más experto en el bosque y en lo que era la caza y la supervivencia, desapareció. Y otro caso es como uno de los cuerpos apareció sin cabeza, que es lo extraño, ¿no? Como que para que no fuera identificado, como si fuera un ajuste de cuenta o algo turbio, ¿no? Es bastante extraño. De todas maneras es Alaska y es un terreno enorme donde simplemente te puedes perder en cualquier bosque. Así que esta extraña desaparición termina así, sabiendo que se pudo encontrar a uno pero al otro no, hasta el día de hoy, que siguen todavía en investigación, que es lo curioso. Pero ahora vamos a hablar un poco de leyenda, ¿no? Un poco de esa mística de que nos cuenta, por ejemplo, la tradición inuit,
que se dice que durante los primeros momentos de la creación, cuando la tierra estaba cubierta por la nieve y el hielo, Kaila, dios del cielo, decidió crear al hombre y a la mujer, en completa soledad pero totalmente libres para actuar. Los primeros humanos se dedicaron a explorar el mundo viendo y observando su nuevo hogar, y ante la soledad que se sentían en un lugar tan grande y despoblado, la mujer pidió a Kalia que llenase la tierra de criaturas. Kaila aceptó. Pidió a la mujer que hiciese un agujero en el suelo y que ella misma fuese extrayendo a los animales uno por uno. El último de los animales en salir del hoyo fue el caribú, y Kaila dijo a la pareja que este sería su mejor regalo, ya que les proveería de ropa y alimento. Entonces la mujer pidió al caribú que multiplicase su prole, extendiéndose por todos los helados bosques y llanuras, así como lo hicieron los hijos de la primera mujer. Cuando comenzaron las cacerías, los hijos de la primera mujer solo cazaban a los ejemplares de caribú, más fuertes y sanos, despreciando todas las presas que parecían débiles o enfermas por la menor calidad de su carne y piel. Con este proceso la población de caribú se fue quedando sin ejemplares fuertes, dejando la descendencia a los más débiles, por lo que pronto los hijos de la primera mujer comenzaron a conocer el hambre. Ante los llantos de la primera mujer, Kaila le reprendió, recordándole que le había dado el mejor de los regalos y que sus hijos no habían sabido cuidar de él. Pero Kaila, en su misericordia, mandó a Amarok, el espíritu de los lobos, a que bajase a las llanuras para que sus huestes de lobos devorasen a los caribús más débiles. Los hijos de la primera mujer observaron la escena sin intervenir, mientras los lobos de Amarok separaban a los caribús fuertes de los débiles. Los inuits siempre dejan que los lobos cacen a sus anchas y nunca interfieren en ellos, debido a que saben que su influencia es positiva porque cazan a los ejemplares más débiles o lentos, manteniendo saludable al grupo. Para los inuits, el espíritu de Amarok es quien domina el Gran Norte. ¿Y por qué os cuento esta historia de Amarok y los caribús? Bueno, aquí viene la extraña leyenda, ¿no?, de los inuits de Amarok, que es considerado como o descrito como mitad lobo, mitad oso, que resulta bastante extraño, pero dicen o cuenta la leyenda que ha habido casos justamente en el norte de Alaska donde se ha dado la presencia de este animal, que se han tenido un encuentro cara a cara. En muchas de ellas pues han visto a este ser en mitad del bosque, enorme, con sus fauces, mitad lobo, como dicen, mitad oso, y enorme, gigantesco, ¿no? Donde simplemente pues te paras y te quedas paralizado, y es lo que comentan algunos que lo han visto, ¿no? Esta leyenda andante. Pero ¿y si os dijera que hay un animal que realmente existió como este, que se llama el anfitrión o perro ambiguo, que es de un género extinto de grandes mamíferos carnívoros de la familia Amphicyonidae, conocidos popularmente como, conocidos popularmente como perros osos, que vivió desde la época del Burdigaliense hasta los finales del Plioceno. Y aquí el dato, se distribuyeron desde América del Norte, Europa, Asia y África, desde hace pues más de 16,9 a 2,6 millones de años, pues existiendo aproximadamente hace 14 millones de años. Imaginaros, ¿no? Este animal con esos rasgos, que lo podéis encontrar en Wikipedia, que que podría ser un fósil viviente, ¿no? Imaginaros los casos que se han dado, por ejemplo, de animales extintos y que luego han vuelto a aparecer. ¿No sería curioso que este animal, por su presencia, se hubiera adentrado para sobrevivir inaccesibles cordilleras de Alaska y sus bosques súper profundos con una densidad brutal donde el hombre nunca ha podido llegar y que ha podido tener algún tipo de encuentro? No digo que sea real, no digo que sea lógico, pero quién sabe, ¿no? Las leyendas siempre están ahí por alguna razón, desde mi punto de vista. Pero es curioso, ¿no?, que describan esas personas que han visto a este animal con esas características que parezcan mitad oso, mitad perro, perdón, mitad oso, mitad lobo, y que lo concuerde con esta bestia mitológica que es el Amarok. Pero bueno, en el podcast de hoy solamente quería pues
hacerlo un poco variado, hablar de Alaska, de las desapariciones que ocurren cada año, por cómo desaparecen de una forma más lógica, otras que no tienen ningún tipo de lógica, y de seres mitológicos como este que han llegado pues a ser vistos por gente y que tienen una estrecha correlación con este fósil llamado pues el anfitrión, un animal pues prehistórico, antiguo, que vivió hace 14 millones de años. Pero como siempre, yo me despido aquí diciendo que podéis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify. También podéis encontrarme en Amazon Music. También podéis encontrarme, por ejemplo, en Spotify y en todos los canales de podcast posibles que podáis encontrar. Y por supuesto en mi canal de YouTube preferido. También estoy en TikTok y en Instagram. De todas maneras, si tenéis alguna duda o cualquier cosa que queréis que investigue o que simplemente hable de ello, pues me lo dejáis en comentarios y yo estaré pues totalmente pues dispuesto a buscar información sobre lo que me pidáis. Simplemente aquí me despido, un saludo, buen fin de semana y como siempre, como decía en mi serie favorita en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Un beso y chao. Nos vemos hasta el próximo fin de semana que viene. Chao.